El 13 de octubre de 2019, por la noche, Chris Westerbeek, el dueño de un bar, estaba a punto de cerrar, cuando le llamó la atención un joven que estaba parado nervioso fuera del bar. Este joven tenía el pelo largo, enredado, una barba larga y sucia, vestía ropa rota y parecía estar confundido. Tenía el aspecto de un vagabundo, pero en el lugar, que era un pequeño pueblo ubicado en el norte de los Países Bajos, llamado Ruinerwoord, los vagabundos no solían pasear por esa zona. El dueño del bar conocía a todos los clientes, quienes eran siempre los clientes habituales, no solía llegar gente nueva por la zona, en la cual solo residían unas 3000 personas en ese momento. Así que se le hizo raro y a través del cristal del bar trataba de averiguar quién era ese joven. De repente el hombre con barba entró por la puerta, se acercó a Chris, se sentó en la barra y con una voz tranquila le pidió 5 cervezas. Chris estaba preocupado, algo de la situación le inquietaba. El joven parecía tener entre 20 y 25 años, estaba extremadamente sucio y su actitud era extraña. Pero Chris le sirvió sus 5 cervezas y el joven se las bebió una tras otra sin decir ni una palabra. Comenzó a hacerse tarde, Chris tenía que cerrar, pero el joven se quedó ahí sentado y su actitud era muy rara, se sentía como si tuviera algo en mente, como si estuviera pensando en algo que le preocupaba y pensando en si decirlo o no. En un punto respiró profundo, miró a Chris y con una voz tranquila le dijo: necesito ayuda. He logrado escapar de una habitación secreta donde yo y mis hermanos hemos estado encerrados durante 9 años. En la granja de mi padre. Hemos estado esperando el fin de los tiempos. Tras escuchar esto, Chris llamó inmediatamente a la policía, no dudó en creer la historia porque podía ver la angustia en la mirada del joven. Y todo lo que descubrieron que vivieron este joven y sus hermanos y hermanas los dejarían a todos en shock. Bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy fuerte en el que 6 hermanos estuvieron encerrados prácticamente casi toda su vida, pensando que incluso eran los únicos supervivientes del planeta. Antes de empezar, voy a dejar por aquí mis redes sociales. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta, que ahora mismo me ayudaría mucho si me dejáis un me gusta y os suscribís quienes no los estéis, porque creo que está habiendo cambios en el algoritmo de YouTube o algo está pasando porque mis vídeos ya no se muestran a tanta gente como se mostraban antes. Y no es que quiera miles de visitas, sino que si hay miles de visitas me ayuda a poder seguir dedicándome a esto y a poder seguir dedicándole mucho tiempo a hacer casos para poder traer al canal casos seguidos. Así que si me dejáis un me gusta y os suscribís y ya si queréis lo compartís y comentáis, me ayudaríais. Y ahora ya empecemos con el caso del culto de los Países Bajos. Después de que Chris llamara a la policía, ellos llegaron y notaron que el joven, que se llamaba Israel Van Dorsten, no dejaba de mirar el reloj. Le preguntaron que por qué y él respondió que cada segundo que pasaba era un segundo más que pasaba lejos de su familia y que en cualquier momento se darían cuenta de que había escapado y saldrían a buscarlo. El oficial sacó una hoja de papel y le dijo a Israel que empezara a contarle todo desde el principio, porque sentían que la historia no era real. Así que Israel comenzó a contarles toda la historia desde el inicio. Israel nació el 31 de enero de 1994 en Hasselt, Países Bajos. Era el cuarto de 9 hijos, por lo que en el momento que nació tenía 3 hermanos mayores, que estos eran Shin, Marjan y Edino. Cuando su madre lo tuvo, el parto fue en casa y fue extremadamente duro. Su entorno dijo que casi muere. Su padre, Gerrit Van Dorsten, no llamó a emergencias, no la llevó al hospital, no pidió ningún tipo de ayuda cuando su mujer estaba teniendo muchas dificultades y pasando un parto horriblemente doloroso que parecía que tenía que morir. Su padre Gerrit quería que sus hijos todos nacieran en casa, costara lo que costara, aunque costara la vida de su mujer. Y más adelante veremos el por qué. Gerrit era un hombre delirante, terco, según sus vecinos era una persona muy intensa, controlador. Por las noches podían escucharlo gritar sus ideas delirantes a su mujer e hijos.
También dijeron que desde fuera parecía que su mujer le tenía mucho miedo y que quizá ni siquiera tenía permitido salir de casa. A veces los vecinos veían a la mujer salir a la entrada de la casa, pero cuando escuchaba a su marido llegar entraba corriendo como si no quisiera que él viera que había salido. También observaron que tanto Israel como sus hermanos solo salían de casa para ir a la escuela. El resto del tiempo siempre estaban dentro de casa o a veces en el patio trasero. Israel contó que su padre era extremadamente estricto y controlador. Ellos nunca estaban con otros niños, no hicieron amigos nunca, prácticamente no se relacionaban. Poco a poco la familia se fue expandiendo y fueron un total de 9 hijos. Un día, un hombre llamado Joseph Brunner se mudó a la casa de al lado de los Van Dorsten. Era un hombre muy solitario, carpintero, y enseguida se hizo amigo de Gerrit. Tenían casi la misma edad. Joseph se había mudado a la casa adosada de los Van Dorsten y poco después de haberse conocido, tiraron la cerca del patio y la pared de la casa para convertir las dos casas en una sola y que Joseph de repente viviera con Gerrit, su mujer y sus 9 hijos. Pero ¿por qué Gerrit haría esto? Que acabara de conocer a un hombre y tirara la pared haciendo que este hombre viviera con todos sus hijos pequeños, su mujer. Pues vamos a adentrarnos en la vida de Gerrit y en cómo era. Gerrit estudió psicología. Él creía que el mundo estaba lleno de fuerzas malignas y quería que su casa fuera más espaciosa, porque tenía que mantener a su mujer e hijos dentro de casa para protegerlos de estos espíritus malignos del mundo exterior. En el año 1980, Gerrit fue miembro de la Iglesia de la Unificación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial. A esta religión se la conoce también con otros nombres como Federación para Salvar la Nueva Nación, Federación de Familias para la Paz Mundial, Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo y demás. También se la conoce como secta. Tienen una mega iglesia en Seúl, Corea, y este es un movimiento religioso fundado en Corea del Sur en 1954 por Sun Myung Moon. Y las creencias de esta iglesia se basan en la idea de que su fundador, Sun Myung Moon, es el Mesías, que está aquí para devolver a la humanidad al plan de Dios. Los miembros de esta iglesia creen que Jesús se le apareció a Sun Myung Moon cuando este tenía 16 años y le pidió que terminara el trabajo que dejó inconcluso. Y Sun Myung Moon aceptó la misión. Él nació en una familia de agricultores, fue criado como budista y antes de fundar su iglesia fue presbiteriano y luego pentecostal. Cuando creó su propia iglesia dijo que tuvo la revelación dada por Jesús de que él era el nuevo Cristo, el nuevo Mesías o el tercer Adán. He encontrado que a la iglesia también la llaman la secta Moon y a sus integrantes se les conoce como Moonies. Esta iglesia tuvo mucha polémica porque el fundador se dedicó al comercio de armas, fue a prisión, entre otras cosas bastante turbias. La iglesia llegó a tener entre 1 y 2 millones de miembros. Y los países principales fueron Japón, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Esta fundación es más conocida y de hecho se hizo famosa por los matrimonios arreglados en bodas masivas. En estas bodas masivas, que estoy segura que mucha gente habrá visto estas fotos, cientos y miles de personas vestidas de novias y novios van a un gimnasio gigante o un estadio y los líderes los casan a todos en una sola ceremonia. Algunas de las parejas no se conocen de nada, son todos matrimonios arreglados. ¿A qué viene todo esto? Pues a que Gerrit y su mujer, los padres de Israel y demás niños, se casaron en una de estas ceremonias de bodas masivas en Corea del Sur. Antes de trasladarse a los Países Bajos, vivieron en Corea del Sur con este culto. Y en el culto, a la madre de Israel le dijeron que estaba habitada por el espíritu de una mujer surcoreana, así que comenzaron a referirse a ella y la llamaron Hyejin Moon. ¿Por qué Israel le contó todo esto a la policía cuando lo estaban interrogando en el bar? Pues porque le preguntaron por el nombre de sus padres y él cuando dijo mi madre se llama Hyejin Moon, le dijeron ¿cómo que Hyejin Moon? ¿Cómo va a tener un nombre coreano? ¿De dónde es tu madre? Y él dijo es austríaca, pero se quedaron impactados de que ¿y por qué tiene un nombre coreano? Así que él contó toda esta historia de que sus padres se casaron en una boda masiva, que formaron parte de los Moonies y todo esto. Gerrit, estando en esta iglesia, pensó que el líder, Sun Myung Moon, no era el nuevo Mesías. Pensó que el nuevo Mesías era él mismo, Gerrit. Y es cuando junto a su mujer volvió a los Países Bajos y comenzó a referirse a él como el padre primigenio y el hijo de Dios. Así que Gerrit tenía esta creencia delirante de que él era el nuevo Mesías. Y en este punto Israel
comenzó a contar cómo fue realmente su infancia, porque hasta ahora sabemos lo que decían los vecinos, que no salían de casa, que Gerrit era controlador, pero ¿qué pasaba dentro de esa casa con los 9 hijos? Cuenta que las creencias y convicciones de su padre definían la forma en la que vivían. Los niños no iban a la escuela, ni siquiera existían para el mundo exterior y no podían tener amigos ni relacionarse con nadie. Según Gerrit, solo estaban los espíritus que vagaban a su alrededor y con los que hablaban. Es decir, que Gerrit le decía a sus hijos y a su mujer que no existía nadie más en el mundo, solo ellos eran los únicos vivos en el mundo. Ahora entraremos mucho más en detalles de todo esto. La familia estaba obligada a orar todo el día y Gerrit les decía que orar era su única salvación y que era tan importante como respirar. Los hermanos mayores de Israel, Shin, Marjan y Edino, sí que iban a la escuela porque tenían certificados de nacimiento, estaban obligados a ir. Pero Gerrit quería que sus hijos se mantuvieran cautivos en casa y que estudiaran en casa. Él lo llamaba a su casa la escuela de Dios. Ese es el motivo por el que Israel y sus 5 hermanos menores nacieron en casa. Gerrit lo quería así para no registrarlos y para poder mantenerlos dentro de casa sin tener que ir a la escuela. Al no registrarlos, estos hijos no existían, así que nadie, ni los servicios sociales ni nadie iría a la casa a ver qué pasaba con estos niños, porque nadie sabía que habían nacido. Cuando Israel tenía unos 5 años y ya estaban naciendo sus hermanos menores, Gerrit sentó a sus hijos mayores, Shin, Edino y Marjan, y les dijo: tenéis prohibido hablar sobre vuestros hermanos menores ni en la escuela ni en ningún lado. Les dijo que tenían que fingir que solo eran 3 hermanos y jamás hablar de que tenían 6 hermanos más. Evidentemente quería mantener a sus otros 6 hijos en secreto para que no tuvieran que ir a la escuela, para que nadie los investigara, etc. Les dijo que si alguna vez alguien se enteraba de la existencia de sus hermanos, ellos, Shin, Edino y Marjan, serían los responsables de enviar a su padre a la cárcel. Entonces, evidentemente, Shin, Edino y Marjan sabían que existía un mundo exterior, ellos iban a la escuela, pero los demás hermanos no. Gerrit predicaba a todas horas por la casa y sus hijos tenían que sentarse a escucharlo. Hablaba sobre que él era Dios, sobre que se acercaba el fin del mundo. Algunas noches no dejaba dormir a sus hijos porque quería seguir predicando sus revelaciones y que lo escucharan la noche entera. Según Gerrit, su misión era construir el nuevo Edén y sus hijos debían ayudar a construirlo, porque era la misión de su familia. Obligaba a sus hijos a orar a todas horas, a pedirle a Dios orientación y les pidió que le compartieran cualquier mensaje que recibieran de Dios. Si los niños hablaban de otra cosa que no fueran los delirios de su padre, sus revelaciones, etc., este los castigaba, los insultaba, los golpeaba. Por ejemplo, si uno de los hijos hablaba sobre mi sueño es ir a la universidad o quiero estudiar esto, los 3 hijos mayores, porque los otros no tenían ni idea de nada porque no habían salido de su casa, el padre los castigaba y les decía que lo único que tenían que hacer era orar, escuchar a Dios y transmitirle los mensajes que le llegaran, porque solamente estaban en este mundo para su misión. Cualquier acción que hicieran cualquier miembro de la familia que no estuviera directamente enfocada a la misión de Gerrit era castigada. Solo podían hablar en casa sobre las revelaciones de su padre y orar. Gerrit golpeaba a sus hijos diciéndoles que era para expulsar a los espíritus malignos. Especialmente golpeaba a Shin, Marjan y Edino porque como eran los que salían de casa, decía que al salir se llenaban de espíritus malignos y tenía que golpearlos para sacarlos. A uno de los hijos lo ató de manos y pies como castigo. A Shin le obligó a pasar todo un verano en una caseta para perros. Él estaba convencido de que el mundo exterior era tóxico y daba el ejemplo de sus 3 hijos mayores, que eran quienes salían al mundo exterior para ir a la escuela todos los días. Así que a sus hijos más pequeños les decía que ellos 3 estaban llenos de espíritus malignos. Un día Gerrit creyó que Marjan tenía un espíritu maligno y la aisló por completo del resto de su familia, como si estuviera haciendo una especie de cuarentena en casa, encerrada en el ático, y los demás hijos tenían que orar sin parar, día y noche sin dormir, y no acercarse a Marjan, en ese caso, que era la persona infectada por un espíritu maligno, porque podía pasarle los espíritus malignos a los demás. Cuando Shin fue aislado en la caseta para perros, que se encontraba en un cobertizo, tenía 12 años. Era el año 2001. Se desesperó tanto con la situación que cogió una navaja, se la guardó en el bolsillo y huyó de casa.
dijo que al escapar planeaba quitarse la vida con esa navaja, pero no pudo hacerlo y en lugar de eso dio la vuelta y regresó a la caseta de perros. No sabía dónde ir, no sabía qué hacer, aparte su padre les metía miedo de que el mundo fuera era horrible y malvado, de que en cualquier momento sería el fin del mundo. Garrett cada vez tenía más revelaciones y sus delirios incrementaban con el paso del tiempo. Cada vez tenía más miedo de que los malos espíritus se infiltraran en su casa, por lo que cada vez se ponía más estricto y cada vez usaba técnicas más cuestionables para mantener al mal alejado. Por ejemplo, a Sheen lo obligó a pasar horas dentro de una bañera con agua fría. A Sheen, a Marjan y a Edino los estrangulaba hasta que se desmayaban. Los arrastraba por casa por el pelo, cogiéndolos por el pelo, los golpeaba repetidamente, les gritaba, los insultaba, los humillaba. Todo porque creía que como ellos salían a la escuela, salían al mundo, estaban llenos de espíritus malignos. Los 3 hermanos mayores fueron los que más sufrieron por ser los que más se exponían al mal del mundo exterior, pero los pequeños también fueron víctimas de estos abusos, aparte de ser testigo de cómo su padre maltrataba a sus hermanos mayores. Por ejemplo, un niño podía estar durmiendo, uno de los pequeños, y de repente Gerrit lo agarraba para darle una paliza. Estaban comiendo y de repente Gerrit les quitaba el plato de comida y no les dejaba comer más. Muchas veces grababa sus predicaciones y en una de estas grabaciones él estaba predicando y comenzó a decirle cumplidos a una de sus hijas de 3 años y de repente de la nada la golpeó. Sus predicaciones comenzaron a contener mucha violencia. La madre nunca participó en los abusos, pero tampoco nunca intentó detenerlos. Ella siempre se aseguraba de que sus hijos comieran, de celebrar sus cumpleaños, se preocupaba por ellos, pero permitía el abuso de Gerrit o no lo veía mal o eso fingía. Según los hijos, se cree que la madre compartía las mismas creencias que Gerrit y él se refería a ella como la madre primaria. Y en esa época, Gerrit comenzó a hacer que su mujer actuara como medium. A través de ella, Gerrit se comunicaba con el mundo espiritual y comenzó a mantener conversaciones con los espíritus. O sea, la madre se sentaba y un espíritu la invocaba y Gerrit comenzaba a mantener conversaciones con el espíritu a través de ella. En ese momento la madre estaba muriendo de cáncer de colon. Gerrit no creía en los médicos ni en nada. Salir al mundo era maligno, salir al médico para tratar a su mujer era algo que no podía permitir. Así que ella cada vez fue empeorando más y más y en el año 2004 falleció. Para ese momento Israel tenía 10 años y él recordó que fue un día en el que sus padres salieron de casa y solo regresó su padre sin su madre y nunca la volvieron a ver. Gerrit no le permitió a sus hijos llorar por la muerte de su madre, les permitió ir a la cremación del cuerpo, pero tuvieron que fingir que no eran sus hijos. Solo Sheen, Marjan y Edino podían decir que eran sus hijos. Después de la cremación, empezó a decirle a sus hijos que la muerte de su madre fue el resultado de su fe mediocre. Según él, si ella hubiera creído lo suficiente en Dios, no habría muerto. Por ello, obligó a sus hijos a dejar de referirse a ella como su madre. Garrett comenzó a hablar muy mal de la madre, dijo que no quería que pensaran en ella, que no hablaran de ella porque su falta de fe fue su causa de muerte y eso le hacía ser una mala influencia para su misión. Los hijos evidentemente estaban muy tristes, era su madre y dentro del caos que vivían en esa casa, ella era su único consuelo de alguna manera, su lugar seguro porque ella nunca los maltrató. Israel no podía contenerse, lloraba por su madre y Garrett comenzó a castigarlo por ello con palizas, insultos, lo aislaba, le decía cosas como eres sucio, niño de mala madre, eres un fracaso y lo aisló encerrándolo en el ático. En el ático fue encerrado en un espacio de 1 metro cuadrado, lo obligaba a solo orar todo el tiempo, le daba su comida a través de una trampilla y lo golpeaba con un bate de béisbol y otras veces con un palo. Tras la muerte de la madre, el abuso empeoró. Gerrit obligó a Edino y a Marjan a asumir el papel de madre. Debían dormir en su cama con él, donde Edino afirmó haber sufrido abusos sexuales. Porque Gerrit no les hizo hacer de madre, cuidar a los hermanos menores, no. Les dijo que tenían que ser su madre, ser la madre que falleció. Edino dijo en una entrevista, asumí el espíritu de mi madre fallecida, así que ya no era Edino, sino su esposa. Es muy extraño, también paseé por la calle junto a mi padre vistiendo ropa de mujer. Esperaba que la gente que me conocía no me viera. Garrett obligó a sus hijos mayores a actuar como si fueran la madre y su mujer
y los niños más pequeños estaban obligados a tratarlos como si fueran la madre. O sea, los pequeños no tenían que hacer como si sus hermanos mayores fueran sus cuidadores, sino fingir que eran la madre, la que había muerto. Tras un largo periodo de tiempo encerrado, el 24 de julio de 2005, Israel fue sacado del ático por su padre y este le dijo que era el gran día. Le dijo que ya estaba preparado para asumir el papel de medium, que a partir de ese momento a través de él tendría contacto con el mundo espiritual. Garrett sentaba a Israel en una silla y durante horas Israel tenía que dejar que un espíritu se metiera en su cuerpo y Garrett interrogaba al espíritu. Israel evidentemente actuaba para salvarse del abuso y del castigo que recibía si no hacía lo que su padre le pedía. Tenía que actuar como si fuera otras personas, espíritus. En un documental dijo lo siguiente: pasé de ser un niño pequeño escondido silenciosamente en un rincón del desván a ser una persona con trastorno de personalidad múltiple. La carga fue mi realidad durante 9 años, una tortura de no saber quién soy, de perderme una y otra vez, el tormento de una familia que ya no es una familia. Mi padre jugó con mi identidad como si yo fuera una marioneta. Garrett le decía a sus hijos todos los días que el mundo estaba acabando. Israel y sus hermanos más pequeños estaban confundidos, no salían nunca al exterior, no se relacionaban con nadie, por lo tanto eran más influenciados por su padre. Pero Edino, Shin y Marjan salían a la escuela y veían que el mundo era normal y que no estaba acabando. Por lo tanto ellos estaban como más despiertos dentro de las locuras de su padre. En el año 2005 se mudaron y los 3 hijos mayores dejaron de ir a la escuela. El estado mental de Garrett empezó a empeorar y se volvió mucho más errático. Marjan, Shin e Israel eran aislados durante periodos mucho más largos de tiempo. A veces a Shin lo amenazaba de muerte. Marjan no podía más, cada vez recibía más castigos y ella era consciente de que existía todo un mundo de gente que no pensaba como su padre. Una noche del año 2008, a sus 17 años, huyó de casa. En el año 2009, Shin y Edino no convivían en la casa con la familia. Eran obligados a dormir en un almacén junto a Joseph. Shin tenía 21 años en ese momento y estaba completamente deprimido, no podía más. Le pasó como a Marjan. Una noche robó dinero de la cartera de Joseph, puso cosas que necesitaba en una mochila como ropa y salió de la casa. Mientras se alejaba, escuchó una voz en su cabeza que le dijo: ¿y si todo es verdad? ¿Y si tu padre es el Mesías? Su padre les había estado lavando el cerebro toda su vida, por lo tanto, estaban confundidos. Pero Shin ignoró esa voz y se fue. En el año 2010 hizo lo mismo Edino. Se fue junto a Shin y Marjan, quienes estaban juntos sobreviviendo como podían. Israel también quería escapar, pero para él no era tan fácil. Él nunca había salido a la escuela, nunca había salido al mundo exterior, así que tenía miedo. Él y sus hermanos más pequeños solo sabían lo que su padre les había contado. Israel pensaba: ¿y si el mundo es en realidad un lugar tan malo como dice mi padre y aquí estoy mejor? ¿Qué voy a hacer ahí afuera? Tenía miedo. Su padre les dijo toda la vida que el mundo estaba lleno de personas malas, de malos espíritus, que el mundo se acababa, que eran los únicos supervivientes, que solo estaban seguros en casa, y ni siquiera en casa porque ahí también entraban los malos espíritus. También cada vez que les pasaba algo malo, Garrett culpaba a la traición de Shin, Edino y Marjan por haber huido. Decía que como ellos 3 se fueron, la maldición cayó sobre la casa. Así que Israel y sus hermanos menores tenían mucho miedo de salir de ahí. En el año 2010 fueron a vivir a una granja en Ruinerworld. Joseph Brunner también fue a vivir con ellos. Renovó la granja, la cual estaba en ruinas. Sobre Joseph, para que entendamos mejor por qué siempre estaba pegado a la familia y no hacía nada para proteger a los niños de Garrett, pues él era un discípulo de Garrett. Creía en todo lo que decía, creía que era el hijo de Dios y le era completamente fiel. Era el único que trabajaba en la familia para proporcionarle dinero a Garrett. Hasta ese momento habían vivido en lugares aislados, pero en esa ocasión estaban fuera del radar. La granja a la que se trasladaron estaba completamente aislada, no había vecinos, estaban en medio del campo lejos de todo. Mientras Joseph renovaba la granja, Garrett le dijo a las autoridades de los Países Bajos que se mudaba al extranjero y se dio de baja como ciudadano. Así que para el Estado, Garrett y sus hijos no existían. Los hijos nunca habían existido y él supuestamente ya no estaba en el país. En ese momento Israel tenía 16 años y el hermano más pequeño tenía 9 y los demás comprendían entre esas edades. Joseph construyó una zona secreta en la granja, pues en la casa al abrir un armario habían unas escaleras que bajaban hacia abajo a un tipo de sótano subterráneo, el cual no tenía ni ventanas ni absolutamente nada, estaba completamente bajo tierra. Garrett encerró ahí a sus hijos
quienes dormían en el suelo con sacos de dormir, comían en el suelo, no tenían luz, solo podían salir con el permiso de su padre y no es que pudieran salir al mundo, podían salir al patio a hacer tareas, como al granero a limpiar, cuidar el huerto, a los animales que tenían algunos. Joseph era el único que podía salir al pueblo a comprar la comida y las cosas que necesitaran. En esa granja el delirio de Garrett de mantener a los espíritus alejados y limpiar a sus hijos de ellos empeoró todavía más. Cuando Garrett sentía que alguno de sus hijos estaba bajo la influencia de los malos espíritus, les daba palizas, los obligaba a dormir fuera de la casa durante 3 días, sin comida, sin agua y sin nada. Se inventó un nuevo castigo, dijo que tenía una espada invisible y cada vez que cortaba a sus hijos con esa espada, ellos estaban obligados a fingir que perdían el conocimiento. Garrett cada vez estaba más paranoico de que alguien los descubriera, así que Joseph rodeó la propiedad con vallas altas e instaló cámaras de seguridad. Un día Garrett le dijo a sus hijos que ellos eran las últimas personas que quedaban en el mundo, y ella lo dijo completamente en serio, que ya se había acabado todo. Y Israel no se lo creyó, pero al mirar a sus hermanos los vio a todos con los ojos abiertos, con la boca abierta, y vio que ellos sí que se lo creían. Eso fue como un clic para él, sentía que en cualquier momento su padre saldría con algo peor y que cada vez la situación empeoraría. Así que decidió que tenía que hacer ya algo al respecto. Porque para ese entonces llevaban 6 años en la granja, él y sus hermanos viviendo bajo tierra, sin ver la luz del día durante días, incluso meses. En la casa había un ordenador y Israel consiguió entender cómo funcionaba. Ahí se aseguró navegando por internet que el mundo seguía tal cual era y que no había nada de malo fuera, ni eran los únicos supervivientes. Sin embargo, estaba tan manipulado por su padre que le pasó como a Shin. Una voz en su cabeza le dijo que estaba haciendo mal en mirar en internet y la voz que le decía ¿y si de verdad tu padre es el Mesías? Así que en un momento de pánico, de ¿y si es verdad y ahora estoy haciendo esto y me entrarán malos espíritus?, decidió confesarle a su padre que usó el ordenador para mirar información sobre el mundo. Su padre lo castigó fuera de la casa días enteros sin comer y sin nada. Garrett en el año 2016 comenzó a estar mal de salud porque tuvo un derrame cerebral y su estado cada vez comenzó a empeorar más. Quedó postrado en la cama y le dijo a Israel que ahora él era el hombre de la casa. Israel se quedó mirando a su padre sin poder levantarse y pensó, él no es el Mesías, si fuera el Mesías podría levantarse. Y pensaba en el hecho de que les hubiera dicho que fue culpa de su madre y de su poca fe que ella se pusiera enferma, entonces también era culpa de él que se pusiera enfermo. Entonces Israel comenzó a verlo todo claro, todo era una historia falsa, todo eran delirios de su padre. Es entonces cuando comenzó a trazar su plan de escape. Comenzó a pensar mucho en lo que haría, a calcular cada movimiento, porque al cometer un fallo podrían atraparlo y ser castigado. Evidentemente su padre ya no podía ni levantarse, pero estaba Joseph, quien era completamente fiel a Garrett y haría cualquier cosa que éste le dijera. Joseph estaba dispuesto a nunca permitir que los niños fueran libres. Israel pensaba que qué podía hacer porque también tenía la preocupación de sentir que traicionaría a sus hermanos pequeños y los dejaría atrás en esta vida tan horrible. Así que pensó que no solo él tenía que escapar, sino que todos sus hermanos también pudieran salir de ahí. Estuvo muchos meses planeando cómo huir y sacar a sus hermanos y finalmente un día su padre lo llamó y le dijo que fuera al pueblo a comprar equipo médico. Porque Garrett no quería ir al médico, ya que era salir al mundo exterior. Así que le dijo a su hijo que fuera a comprar un equipo médico muy caro. Israel salió a comprar y aprovechó para comprarse un teléfono. Su padre, como le dio bastante dinero para todo el equipo médico, no notó que había comprado algo más. Esa era la primera vez que Israel tenía un teléfono en sus manos y aprendió a cómo usar el correo electrónico. Envió emails a las autoridades alertando del abuso físico y psicológico que estaban viviendo él y sus hermanos, pero la respuesta fue: debes llamar a las autoridades. Algo que él no quería ni podía hacer porque si hablaba por teléfono lo descubrirían, alguien lo escucharía. Lo intentó de nuevo enviando un correo electrónico acusando a su padre de lavado de dinero. En la granja, Israel veía decenas de miles de euros en efectivo y había escuchado de la boca de Garrett y Joseph que el banco no quería recibir cantidades tan grandes de dinero y tampoco sabía de dónde sacaban todo ese dinero. Así que él intentó exagerar la situación porque había leído en un sitio web que la policía adoptaba una postura dura frente al lavado de dinero y envió este correo, pero recibió la misma respuesta. Como sus correos electrónicos eran ignorados y le respondían que para poder proceder debía llamar a las autoridades, es cuando llegó octubre de 2019, 9 años después de haber llegado a esa granja. Es cuando Israel decidió que ya no podía enviar mensajes de texto, sino que tenía que salir.
Durante la noche se escabulló y salió de la casa, caminó hasta el pueblo y cuando se encontró con el bar de Chris abierto, se quedó afuera del bar observando a la gente, sentados adentro del bar, bebiendo algo, charlando, riendo, y se dio cuenta de que nadie estaba preocupado por ningún espíritu maligno ni por el fin del mundo. La gente estaba viviendo una vida normal y parecían todos felices. Cuando contó toda esta historia a la policía, estos se quedaron en shock. Buscaron a Israel en el sistema, pero no existía porque nunca fue registrado. Los oficiales le dijeron que debían ir a la comisaría para verificar su historia, así que lo subieron a su coche. Israel estaba en la parte de atrás, se relajó, al fin estaría a salvo, al fin rescataría a sus hermanos, pero de repente comenzó a escuchar cómo el coche pasaba por un camino de tierra, abrió los ojos y vio que la policía no lo estaba llevando a la comisaría, lo estaban llevando de nuevo a la granja de su padre. Israel comenzó a gritarles que no podían llevarlo ahí de nuevo, pero los oficiales le dijeron que no podían hacer nada porque no podían verificar su historia, él no estaba en el sistema ni nada. Al llegar a la entrada de la propiedad le hicieron bajar del coche y se fueron. Israel se quedó ahí de pie pensando en qué hacer, qué podía hacer para que lo ayudaran y de repente vio algo que le heló la sangre. Desde la casa alguien estaba apuntando afuera con una linterna buscando. Evidentemente desde la casa o escucharon el coche o se dieron cuenta de que él había escapado. Israel, súper asustado, comenzó a correr dirección opuesta de la casa sin saber a dónde ir. En un punto de la carretera estaba en un puente donde pasaban coches por debajo y consideró saltar y acabar con todo, pero pensó en sus hermanos pequeños, nunca saldrían de ahí si él no hacía algo para sacarlos. Continuó caminando hasta encontrar una estación de policía, donde lo atendió un policial y le dijeron que volviera a contar su historia. Entonces Israel se bloqueó, no sabía si le creerían, si no, si contaría todo esto de nuevo y no harían nada, y de repente vio a alguien entrar a la comisaría, su hermano Edino, Shin y Marjan. Los tres hermanos mayores le dijeron que intentaron verlo a él y a sus hermanos, pero Garrett nunca se lo permitió, nunca les permitió entrar en la casa ni acercarse a ellos. Al día siguiente, 15 de octubre, la policía allanó la granja. El entorno de la propiedad estaba súper descuidado, lleno de maleza, arbustos sin podar. La granja estaba en una ubicación a la que solo se podía acceder cruzando un puente sobre un arroyo y luego conduciendo bastante por un camino de tierra. Ahí descubrieron a los 5 hermanos de Israel en una habitación escondida, subterránea, y en ese momento todos tenían entre 18 y 25 años. Encontraron a Gerrit de entonces 67 años y a Joseph Brunner de 58. Inmediatamente los dos fueron arrestados bajo cargos de privación de libertad, lavado de dinero y posteriormente Garrett también fue acusado de agresión sexual hacia los hijos mayores. Ahí descubrieron que Garrett anteriormente había formado parte de la secta Moon y de hecho Joseph también había participado anteriormente en esa secta. Llegaron a la conclusión de que juntos quisieron crear su propia secta. Hablaron con los hermanos de Israel y los oficiales notaron que eran difíciles de entender. Algunos de ellos ni siquiera sabían hablar bien. Los 5 hermanos fueron puestos bajo custodia protectora y sus identidades nunca han sido reveladas. Israel a partir de ahí fue a hacerse su primer carnet de identificación en su vida, conoció a familiares que nunca había conocido, él y sus 3 hermanos mayores salieron adelante, pero los 5 hermanos menores que nunca habían estado en el mundo exterior, que nunca fueron al colegio, que nunca hablaron con nadie más que no fuera su familia, su padre, quisieron seguir con el estilo de vida que predicaba su padre Gerrit, pero sin él. Los 5 creían que Gerrit era inocente de los cargos por los que se le acusaba, tenían el cerebro completamente lavado, al final ellos habían vivido de esa manera toda su vida, era la vida que conocían, la vida que les resultaba familiar, lo que aprendieron y lo que querían seguir teniendo. Así que los 5 se fueron a la granja, donde habían estado con su padre, pero sin él. El tribunal determinó que Garrett no podía ser juzgado por su mala salud y en marzo del 2021 fue liberado y volvió a vivir con sus 5 hijos menores en su granja. Sin embargo, a los 2 meses después de que Garrett regresara a vivir con ellos, de repente ellos reportaron que hubo malas conductas. Parece que ellos, al vivir 2 meses solos sin su padre durante ese tiempo, les hizo dar cuenta de lo bien que se estaba sin una persona así, y cuando él volvió se dieron cuenta de que lo que él hacía estaba mal. Se dieron cuenta al fin de que su padre no estaba bien. La policía decidió trasladar a Garrett a una instalación administrada por el Estado, lejos de sus hijos y donde atendieran su salud. En junio del año 2022, Joseph fue encontrado culpable de privación de libertad y sentenciado a 3 años de prisión. En diciembre de 2022, Israel publicó un libro hablando sobre toda esta historia, pero el libro solo está en holandés, así como un documental que hay que también está solo en holandés.
Yo para encontrar la información de este caso he entrado en webs de Holanda, con VPN en Holanda, donde todo está más detallado. A día de hoy Israel está estudiando sociología en la universidad y quiere seguir escribiendo más libros. Porque de hecho su primer libro de toda esta historia tuvo un impacto muy grande en Holanda y mucho éxito. Y tiene una buena relación con todos sus hermanos y planes de su vida de nunca más volver a ver a su padre. Su primer libro tuvo mucho éxito en los Países Bajos. En el libro habla sobre la religión, la enfermedad mental que rodeó todo este caso, y a pesar de no haber ido a la escuela de pequeño, de haber crecido aislado y en esas condiciones, se le describe como un gran narrador, ya que él mismo dijo que después de cientos de horas de ser la voz de los espíritus con los que hablaba su padre, aprendió a cómo contar una historia, aprendió a cómo narrar lo que los demás quieren escuchar, porque es lo que estuvo obligado a hacer con su padre para evitar sus abusos. Y esto es todo sobre el caso de hoy, que me parece un caso muy impactante, que no se conoce en muchos lugares porque la información es muy escasa. Solo hay información si se busca en medios de Holanda, que está todo en holandés, y creo que este caso debería conocerse muchísimo más fuera de los Países Bajos. Dejad en comentarios qué opináis sobre todo este caso, que es una completa locura. Si os ha parecido interesante e informativo, no olvidéis dejar un me gusta en este vídeo, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!